Bueno, Marta, me vas a permitir antes de nada que te felicite por el Salvador de Madariaga, que Ay, te muchas hemos gracias. felicitado. Podemos hablar con la flamante ganadora del último premio Salvador de Madariaga en radio. Eh, pero bueno, tú eres una periodista multiplataforma, podemos decir, prensa, Sí. digital, has escrito libros, la radio, el podcast. ¿Cómo definirías tú tu relación con la voz, con la forma, con el periodismo hablado? Fíjate, yo creo que la voz es mi primer amor periodístico, porque antes de aprender a leer, antes de poder enterarnos nosotros de las historias, te las leen. Y la radio ha sido algo que en mi casa, desde que tengo uso de razón, ha sido absolutamente omnipresente. Y para mí el periodismo empezó siendo radio y es un privilegio poder ejercerla todos los días. Uh-huh. Es un medio que yo creo que si por algo destaca es porque es quizá todos los que podemos encontrar hoy en día es el medio más cercano, ¿no?, al oyente. Yo no sé si se establece un vínculo con el oyente casi familiar. No sé si tú eso lo ves, la diferencia que hay, ¿no?, de cuando escribes para el diario o la radio, cómo te percibe la persona que te escucha, el oyente. Es interesante la diferencia entre la audiencia de la televisión, que puede sonarles mi cara por verme en La Sexta o en Antena 3, y la audiencia de Onda Cero, y quien reconoce la voz con la que se despierta cada mañana. Porque no tiene nada que ver. La tele te da más notoriedad, más gente te reconoce, se dan un codazo y dicen, mira, esa sale por la tele. Pero creo que la conexión emocional es distinta. Lo que consigue la radio, sobre todo con la rutina, cada mañana, poder ser la voz que una persona escucha cuando enciende la cafetera o cuando está a punto de entrar en la ducha y considera que lo que estás diciendo es tan interesante que se arriesga a llegar 2 minutos tarde. Esa rutina, ese acompañar a una persona cada día cuando se despierta o cada día antes de irse a dormir, es una conexión que no establece, creo, ningún otro medio de comunicación. Sí, que no es lo mismo el codazo del que te ve en la tele que el que se gira de repente porque escucha tu voz y te reconoce, ¿no? Claro, los de la tele te reconocen y los de la radio te conocen. Es muy distinto. Qué guay. ¿Cómo se lleva eso de estar dando la primera opinión de la mañana? Con mucho sueño. Dar la primera opinión de la mañana es algo que se lleva con mucho orgullo, es un honor, un privilegio, y es algo que se lleva con mucho sueño, porque para poder tener algo fresco que decir cada mañana, esa idea de voy a leerme los periódicos por ti y te cuento alguna conclusión de las que hayas sacado, requiere madrugar aún más para poder leerte los periódicos, que creo que es algo que en un mundo donde hay tanta saturación informativa, donde tenemos tanto acceso a información y es tan difícil seleccionar lo relevante, es algo muy valorado. A mí me parece que siempre lo ha sido, y ese momento de la mañana, yo llevo orgullo y que fuera Alsina quien me propusiera hacer la primera de la mañana cuando se jubiló Fernando Onega, ni más ni menos que Fernando Onega, esa voz de la radio con la que hemos crecido todos, los que venimos del siglo XX, era un privilegio enorme y una responsabilidad tremenda. Pero creo que ahora, en un momento en el que no damos abasto de la información que recibimos, tiene una misión especial: situar, enfocar un tema, aunque sea uno, el que sabes que llegas a trabajar y tienes una opinión formada o al menos una idea a la que te apetece darle vueltas y puedes adherirte o no, pero se ha quedado plantada mientras tomabas el café. Uh-huh. Hablas del mundo en el que vivimos, la información, la velocidad a la que va todo, es un poco el día a día en la radio, es el día a día que tú vives cada mañana, que aparte de la primera opinión también te quedas a comentar las noticias del día en la tertulia. Esa necesidad de reflexionar sobre lo que pasa, que cada vez tenemos menos tiempo para hacerlo, ¿no? Pero quizá ahí la ventana que se abre, que es otro de tus trabajos, uno de los trabajos por los que más se te valora y admira también, que es el poder hacer eso en tu podcast, ¿no?, en pausa. O sea, digamos que reaccionamos a lo que pasa, la primera reacción es en la radio, pero la reflexión, el contexto, el pensar detenidamente sobre un tema, analizarlo, eso es algo que nos permite el formato podcast, ¿no? Absolutamente. Vivimos tiempos dislocados, vivimos tiempos acelerados y muy vertiginosos. Y la radio que conectas cada mañana cuando escuchas a Carlos Alsina, te permite conectar con esa última hora, lo que está pasando, estar a la última. Pero creo que también vivimos en un mundo en el que es más necesario que nunca el contexto. Y ahí están los podcasts. Ahí está el podcast intentando encontrar un enfoque que te cuenta
lo relevante de lo que está pasando, pero despegándose del titular, de la última hora. Quieres saber qué está pasando con la guerra arancelaria, quieres saber qué está pasando con Donald Trump, quieres conocer las implicaciones de fondo de muchos de los cambios que está habiendo, pero a lo mejor no tienes tiempo de leerte un reportaje de 3 páginas. Y quieres a alguien que te lo cuente y te lo cuente con sosiego. Creo además que los podcasts viven un momento muy especial. Creo que los podcasts y la radio, el audio en general, están en un momento de oro porque estamos hartos de pantallas. Porque a diferencia de la televisión, a diferencia de la lectura que hacemos a través del móvil o del ordenador, el podcast y la radio te permiten estar informándote mientras haces otras cosas, mientras tienes las manos libres, mientras llevas a los niños al cole, mientras estás planchando, mientras cocinas algo o haces running. Estamos cansados de pantallas y poder estar conectados, ya sea a la información o al entretenimiento con el audio, es una manera cada vez más demandada de estar en el mundo. ¿Y qué opinas, porque es una tendencia cada vez mayor, el hecho de que estén entrando cada vez más cámaras en los estudios de radio, que los podcasts cada vez sean más videopodcasts, que haya incluso programas de televisión que intenten imitar ser un podcast? ¿No te parece que es un poco romper la magia de lo que hablábamos antes, ¿no? Y el obligar al oyente a hacer un esfuerzo adicional, que es el quedarse mirando una pantalla? No sé si eres partidaria o no de la irrupción de las cámaras. No lo entiendo bien, la verdad que no lo entiendo bien. Entiendo bien que estemos demandando cada vez más formatos que valgan para todo. Y en Pausa hemos terminado la 3ª temporada, en septiembre empezamos la 4ª temporada de Pausa ya, y hasta ahora ha sido podcast solo de audio, que tenía unos reels para Instagram, para redes sociales, para que más gente nos conozca. Me gusta mucho el vídeo como ventana de conocimiento, de ponerle cara a la persona que te cuenta las historias. Pero es verdad que la tentación del video podcast está ahí, porque los datos dicen que está creciendo muchísimo. Y creo que también hay una brecha generacional. No todas las generaciones consumimos igual el audio y el vídeo, y hay quien tiene puesto YouTube de fondo en casa, como antes teníamos la televisión. En realidad no ha cambiado tanto como consumimos las cosas, pero van cambiando los utensilios, las herramientas. La gran pantalla antes era el cine, la gran pantalla ahora es la televisión, porque la pantalla principal es la del móvil. Es la del móvil. Hablabas antes del tiempo, ¿no? De la diferencia del podcast y la radio. Yo creo que todos los que hemos hecho radio vivimos bajo la dictadura del reloj y del tiempo, de no podernos pasar del minuto y medio, de que los pitos de las señales horarias marcan el ritmo. Entonces, todos vemos con bastante envidia el hecho de poder contar una historia sin tener un límite de tiempo. ¿Tú en Pausa tienes ese límite de tiempo? ¿Hay algún o tenéis flexibilidad a la hora de la duración de los capítulos? En Pausa empezamos autoimponiéndonos, porque es verdad que no hay una parrilla que tengas que seguir. Empezamos autoimponiéndonos 25 minutos. Son esas cifras mágicas que circulan en las redacciones. Los podcasts tienen que durar 25 minutos. Y nos dimos cuenta que poco a poco dependía del invitado, dependía de la conversación. Hay conversaciones que pasan 40 minutos y no te has enterado. Y hay otros asuntos que con 27 los tienes resueltos. Y creo que esa flexibilidad que da el podcast es una de sus grandes ventajas, que no tenemos por qué replicar los formatos de la radio en abierto, porque el podcast te permite esa flexibilidad. Pasa también con, dices, la tiranía del reloj en la radio. Era la tiranía del espacio en la prensa escrita, en la impresa. No la prensa escrita, sino la prensa impresa, cuando teníamos que ceñirnos a lo que daba el papel. Y podías tener la gran exclusiva que si solo tenías 5 columnas, solo tenías 5 columnas. Y cuando podemos empezar a escribir online, nos damos cuenta de que ahí cabe todo. Una entrevista que ha sido muy interesante. Hay veces que los periódicos hacen un resumen ejecutivo para el papel y lo publican íntegro en la web. Pues creo que el podcast permite esto. No hay que abusar mucho, la tentación está siempre ahí. Creo que hay que dejar solo lo esencial y cuanto más recortamos el producto siempre es mejor. Bueno, algunos de los formatos más escuchados son entrevistas de 3 horas. Es que eso ya no es una entrevista en profundidad, eso es pasar un fin de semana con el invitado. Creo, David, que está siendo muy generoso con lo de los formatos más escuchados. Creo que son más bien oídos. Creo que las entrevistas de 3 horas son esos formatos que se tienen de fondo y nos pasa como a los tertulianos en la tele. Los tienes ahí haciéndote compañía, pero tampoco les haces mucho caso. Bueno, hablábamos de los tiempos en los que vivimos, en los que la información, hay como una sobredosis de información. Vivimos de la época del periodista e influencer. ¿Cómo es de importante
tiempo actual, formarse para poder trabajar en cualquiera de los medios en los que podemos trabajar ahora, bien sea la radio, bien sea un podcast. ¿Cómo ves tú esa aparición de periodistas, pseudoperiodistas que con móvil en mano y con un micrófono van creando sus propias comunidades? Bueno, hay muchos cambios tecnológicos en el oficio de periodista y se nos están acumulando en la última década muchos de ellos, pero al final el oficio del periodista sigue siendo el mismo, es encontrar algo relevante que contarle a una audiencia que quiere estar informada. Y creo que esa esencia no cambia. Ahí hay mucho en lo que formarse. Creo que esos son los principios del periodismo que toda persona que quiera convertirse en periodista debe saber, y esos van a permanecer inmutables toda su carrera. Y más en un momento en el que cada vez es más difícil diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, incluso lo que es humano de lo que es hecho a máquina. El desafío para contar la verdad y mantener la credibilidad creo que es mayor que nunca. Pero sí que es verdad que los periodistas estamos acostumbrándonos a ser novatos constantes. Cuando cambia lo tecnológico tan rápido, cuando una red social de repente es la pera y luego a los 3 años ya se ha pasado de moda, aprendemos que tenemos que ir cambiando de formatos, tenemos que ir cambiando de herramientas, tenemos que aprender a hacerlo escrito, en audio, en tele, en foto, tenemos que aprenderlo todo, y los veteranos también, porque cuando tú y yo llegamos a las redacciones, casi era el siglo XX todavía, esto es importante decirlo, los veteranos eran inmutables. Lo que sabían, lo que habían aprendido a lo largo de sus 30 años de carrera les servía hasta la jubilación. Y a ti y a mí eso no nos ha pasado nunca. No nos ha pasado nunca, y está bien que así sea. También nos requiere humildad hacia las nuevas generaciones. La gente joven que entra en las redacciones tiene mucho que enseñar a los veteranos en muchas narrativas con las que están más familiarizados, pero pueden aprender muchísimo de ese oficio, de esos valores inmutables, de cómo contar bien las historias, que creo que son la esencia al final de esta profesión. Hablabas de lo que es humano y lo que no. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial? ¿Como una oportunidad? ¿Como una amenaza? Creo que la inteligencia artificial es una oportunidad enorme de aprender a contar historias mejor, y un riesgo asombroso de caer en la trampa de dar por bueno lo que es falso. Pero creo que es una oportunidad enorme para los que nos dedicamos a contar historias, porque la gente está viendo lo fácil que es propagar bulos y lo fácil que es que ChatGPT les mienta, les diga algo que no es cierto. Y cuando la gente empieza a entender que los deepfake, que los vídeos falsos, que circulan vídeos manipulados de todo tipo, que te puede sonar el teléfono, escuchar la voz de tu hermana y no ser tu hermana, ser alguien intentando estafarte con una voz artificial, entonces es cuando el periodismo se convierte en el valor esencial de la verdad. O sea que es una oportunidad enorme, más allá de cómo la utilicemos los periodistas, que es un debate fascinante ahora mismo en las redacciones, y más en las de audio, ahora que ya hay sistemas para poder clonar voces de manera muy, muy, muy verosímil. Creo que es la gran oportunidad del periodismo, porque nunca ha sido tan claro para todo el mundo lo fácil que es que nos cuelen mentiras. En medio de todo este ruido y de todos estos riesgos, yo creo que ahí está la importancia del profesional bien formado que se pueda convertir en referente, como pueda ser tú con La Primera de la Mañana, como pueda ser Alsina, para arrojar algo de luz, pero sobre todo credibilidad, ¿no? en estos tiempos. Que tú sepas que hay alguien que ha hecho el esfuerzo, que tiene la formación y que ha dedicado el tiempo suficiente para que lo que él te cuenta, tú sepas, puedas darlo por bueno, ¿no? Creo que ahí es, en la credibilidad está la esencia de esta profesión, y que no podemos permitir que las prisas lo estropeen, porque vivimos muy acelerados, pero la credibilidad es muy difícil conseguirla y se puede desvanecer en apenas segundos. Creo que la credibilidad es esencial. Creo que la radio es el medio al que más credibilidad le otorgan las audiencias, y que eso puede seguir siendo así porque esa voz te genera un vínculo especial. Necesitamos esa brújula, necesitamos ese lugar en el que tener claro que lo que nos están contando a lo mejor no lo tenemos claro todavía. A lo mejor sí está claro, pero la persona que nos lo dice plantea las preguntas necesarias. No solo está la importancia de dar la noticia, creo que también está la importancia de plantear la duda, plantear las preguntas. Eso Alsina es un maestro en ello. En lo que no sabemos también te lo vamos a decir. Hay cosas que todavía no podemos confirmar, pero esas preguntas tienen que estar. Y creo que generar dudas, plantear las preguntas en un mundo tan polarizado también es más importante que nunca. Bueno, por terminar, a ver, ¿qué
¿qué consejo le darías tú a un chaval que está pensando en empezar en hacer una carrera en el periodismo, en la radio, en el podcast? Bueno, creo que el mejor consejo que he escuchado para quienes empiezan en esto del periodismo y quienes empiezan en esto de contar historias, si se quieren ganar la vida con ello, que yo creo que es el oficio más bonito del mundo, es que en vez de pensar tanto en el currículum, piensen en contar historias, en los contenidos, que las redacciones, aquí nos llegan todo tipo de vídeos, de audios. Si quieres dedicarte a esto, empieza ya. Empieza ya, cuenta historias en audio, en vídeo, escritas, como cada uno más quiera. ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta la política? ¿Te gusta la gastronomía? Empieza ya a contar esas historias. Creo que la formación y la formación que hacéis, que es muy práctica, va encaminada en esa línea, es decir, no me lo cuentes, demuéstramelo, que es una cosa también muy periodística. Enséñame lo que sabes hacer y más allá de los títulos, son las historias que contamos. Siempre se ha dicho que esta es una profesión que se aprende ejerciéndola. Se aprende ejerciéndola y se aprende mucho leyéndola y escuchándola. Es un oficio y el que se dedica a hacer zapatos lo sabe. Cuantos más haces, mejor te salen.